Muy bien. Bueno, pues ya que iniciamos la grabación y habiendo hecho ya una oración para pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de la palabra, pues vamos a iniciar con el tema de esta noche. El tema de esta noche lleva por título La sabiduría de Cristo y la reina de Seba. Lo vuelvo a repetir, el tema que vamos a meditar en esta noche es la sabiduría de Cristo y la reina de Seba. Bueno, pues les invito a que abramos nuestra escritura, la Biblia, y vamos a ir al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 22. Este tema es un tema muy bonito porque vamos a aprender en él que Dios utiliza un lenguaje que permite que el mensaje que está dentro de su palabra pueda tener más impacto. Esto no lo tiene cualquier libro y el día de hoy lo vamos a empezar a descubrir, vamos a empezar a hablar de ello, de tal manera que aquellos que han tenido oportunidad de ir viendo los temas que hemos tocado, el día de hoy vamos a empezar con historias dentro de la Biblia que nos hablan de cosas no solamente presentes, sino futuras. Pero la forma de expresarse de Dios es una forma muy elegante, muy elocuente y que hace una fácil comprensión y también impacta cuando alguien la escucha. Entonces vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Estas palabras se las está dirigiendo Dios a David. Y bueno, David las recuerda en algún momento y dice el versículo 7. Primera de Crónicas 22, 7. Y dijo David a Salomón. Salomón era el hijo del rey David, era un príncipe. Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo, tú has derramado mucha sangre, y has traído grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Entonces un padre, aquí David, que era rey, le dice a su hijo, que ya dijimos que era, siendo hijo del rey, era un príncipe, y le dice, cuando yo tuve deseos de hacer una casa a Dios, un templo, Dios me dijo que yo no era el indicado, que había derramado mucha sangre. Y dice el versículo 9, he aquí, así le dijo Dios a David, un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Entonces, realmente, le está diciendo el rey David a su hijo que él había sido prometido por Dios y que le había puesto el nombre Dios. ¿Y qué nombre era este? Salomón. Salomón quiere decir pacífico. Tiene una raíz que es la palabra shalom, que quiere decir paz. Salomón, por lo tanto, es pacífico. Y dice que en el tiempo de Salomón, Dios había prometido, dice el versículo 9 al final, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días.
Entonces estaba prometido que en el tiempo de Salomón Dios iba a dar paz y reposo. Eso es muy importante que vayamos viendo en este tema estos detalles. En los días de Salomón dice que iba a dar Dios paz y reposo. Pues bien, Salomón llegó el momento en que asumió el trono, empezó a reinar, y dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Ya iniciado su reinado Salomón, dice así: y apareciósele Jehová a Salomón en Gabaón. Vean que no estaba en donde era el lugar del trono. Ellos, los reyes de Israel, reinaban, los primeros estuvieron reinando David en Jerusalén. Hubo un tiempo que reinó en otra ciudad, pero después trasladó su capital de su reino a Jerusalén, y Salomón también reinó en Jerusalén. Pero aquí Salomón no estaba en la ciudad donde estaba el asiento de sus poderes, donde estaba el trono, sino que se encontraba en Gabaón. Y dice así: y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y tu siervo David mi padre, que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia que le diste, hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Cuando dice mozo pequeño, se refiere a que David era un joven, estaba iniciando su juventud, quizás saliendo de la adolescencia, entrando a la juventud, 18, 20 años, y dice el versículo 8: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. Da pues, vean lo que pide Salomón, da pues a tu siervo corazón dócil. En otras versiones dice corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10, y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. La palabra Adonai quiere decir Señor, mi Señor. Y dice el versículo 11, y díjolo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio. Entonces Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Pidió entendimiento y dice aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, versículo 14, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Muy bien. Entonces David tiene un hijo llamado Salomón. Este hijo llega al trono y en los inicios de su reinado Dios le dice: pídeme lo que quieras. Yo creo que cualquiera que Dios le dice pídeme lo que quieras, pues la mayoría de las personas pediría riqueza, pediría una vida larga,
pediría bienes. Salomón no lo hizo así. Salomón pidió un corazón dócil, un corazón sabio, un corazón entendido, y esto le agradó a Dios y Dios se lo concedió, de tal manera que Salomón pues fue un rey muy, muy sabio. Y dice Primera de Reyes 4, versículo 29. Nada más le damos vuelta a la página. Y dice así, Primera de Reyes 4, 29. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Que fue mayor la sabiduría de Salomón, versículo 30, que la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios, versículo 31. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, Quemán, Calchón, Darda, hijos de Maol, y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. Y propuso 3,000 parábolas, y sus versos fueron 1,005. También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles, de los peces, y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿A qué venían los pueblos? A oír la sabiduría de Salomón. Una sabiduría que no era de él, que se la había pedido a Dios y Dios se la había concedido. Y Dios, habiéndose agradado de que Salomón pidió sabiduría, también le dio riqueza. Dice Primera de Reyes 4, versículo 22. Y la despensa de Salomón era cada día, es decir, lo que se gastaba en los alimentos del rey Salomón y de su servidumbre. 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, cabras, búfalos y aves engordadas, porque él señoreaba en toda la región que estaba en la otra parte del río, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes de la otra parte del río, y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Versículo 26. Tenía además de esto Salomón 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros, 12,000 jinetes, etc. Bueno, pues le colmó, le llenó Dios de riqueza a Salomón. Dice en el versículo 24 que tuvo paz, ¿verdad?, con sus enemigos, y se cumplió las palabras que Dios le había dicho a David. En tiempos de tu hijo va a haber paz. Por eso se va a llamar Salomón, que quiere decir pacífico. Pues bien, visitando muchos reyes de muchas naciones a Salomón para escuchar la sabiduría, y es que la sabiduría que venía de Dios, pues no era cualquier sabiduría, de tal manera que Salomón sabía de muchas cosas. Dios le permitía conocer y sobresalía a muchos hombres de ese tiempo. Hay veces que encontramos que los que gobiernan alguna nación, algún pueblo, pues no son los más sabios. Quizá han llegado a ser los más rudos, los que luchaban más, los que eran de una familia a lo mejor que ya tenía el poder, pero pues se da con poca frecuencia el que alguien que lidere una nación sea el más inteligente. Quizá conozca de alguna parte del conocimiento humano, pero que sobrepase a los demás en inteligencia y en sabiduría, pues casi no lo vemos. Y aquí vemos que Salomón pues gobernó con esa sabiduría al pueblo de Israel.
Dice en el libro de 1 Reyes 5, versículo 4. Ahora Jehová, mi Dios, dice Salomón, me ha dado reposo por todas las partes, ni hay adversario ni mal encuentro. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo, tu hijo que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Pasó tiempo de que empezó a reinar, a que empezó a construirse el templo, que se llamó el Templo de Salomón, porque Salomón lo construyó, y fue en el 4º año de su reinado cuando se inicia a construir el templo. El templo duró en construirse 7 años, y dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus pertenencias y con todo lo necesario. Edificóla pues en 7 años. Entonces, Salomón tardó en edificar el templo del año 4 de su reinado al 11, fueron 7 años. Y dice el capítulo 7, versículo 1, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y acabóla toda. Quiere decir que esto nos lleva, si estamos en el año 11, más 13 años más, nos lleva aproximadamente al año 24, cuando terminó de construir ya su casa. Y cualquiera dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que estamos viendo? El tema ni siquiera, el título ni siquiera dice Salomón, dice la sabiduría de Cristo y la reina de Seba. Bueno, pues es que en el tiempo de Salomón, con toda la sabiduría que tenía y habiendo construido el templo y su casa, resulta que la fama de él llega muy lejos. Y dice Primera de Reyes, capítulo 10, donde encontramos la historia que el día de hoy vamos a meditar. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Y oyendo la reina de Seba es lo que en la actualidad conocemos como Etiopía, Yemen, todo eso formaba un reino, y ese reino se le llamaba el reino de Saba. También se le llamó a los que eran originarios de ahí los sabeos. Esta parte, pues aproximadamente a la mitad del continente africano, un poco más hacia arriba. En África encontramos del lado oriente de África, encontramos Egipto, luego encontramos Sudán, luego encontramos a Etiopía. Bueno, por esos lugares, dice así, y oyendo la reina de Seba, de aquellos lugares, la fama de Salomón en el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas. Es muy importante que nos fijemos que dice el versículo 1, que oyó la fama de Salomón en el nombre de Jehová. ¿Qué tiene que ver el nombre de Jehová con la fama que tenía Salomón? Lo vamos a descubrir en este tema. Y dice el versículo 2, y vino a Jerusalén con muy grande comitiva, es decir, no viajó sola. Siendo una reina, vino con servidumbre, vino con hombres que le ayudaban a cargar no solo su equipaje de viaje, sino también regalos que traía para el rey Salomón. Y dice el versículo 2, o sea, era una visita de una reina a un rey. Y vino a Jerusalén con muy grande comitiva, con camellos cargados de especias, oro en grande abundancia, piedras preciosas. Como vino a Salomón, propúsole todo lo que en su corazón tenía. O sea que venía la reina de Seba, pues venía a expresarle dudas, a expresarle preguntas, y preguntas que no eran fáciles. Aquí alguien puede decir, pues aquí no lo dice. Vamos a dejar un poquito 1 Reyes 10 y vamos a hacer la lectura también en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 9. Fíjense, en un libro
está en Segunda de Reyes, está en el 10, y en Segunda de Crónicas está en el 9. Así es muy fácil acordarse de dónde están los pasajes que el día de hoy vamos a ver. Segunda de Crónicas 9, versículo 1 dice así: y oyendo la reina de Seba, vean que es la misma narración, solamente que en otro libro de la Biblia, dice así: con un muy gran séquito, con camellos cargados, y aquí dice de aroma. Es decir, dentro de las cosas que la reina de Seba le regaló, iban perfumes. Aquí cuando dice aroma, es perfumes. Y en la mayoría eran inciensos. Dice, y otro en abundancia, y oro en abundancia, y piedras preciosas, para tentar a Salomón. Aquí sí dice, con preguntas difíciles. Y aunque esta versión dice tentar, la palabra está aquí no está correctamente traducida. La palabra correcta, si ustedes ven en un interlineal de lo que es el hebreo al español, pues diría probar. Entonces dice, vino a probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón, ya vamos en el versículo 2, le declaró todas sus palabras, ninguna cosa quedó que Salomón no le declarase. Y viendo la reina de Seba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa y el asiento de sus siervos y el estado de sus criados y los vestidos de ellos y sus maestresalas y sus vestidos y su subida por donde subía a la casa de Jehová, no quedó más espíritu en ella. Entonces fíjense que ya estaba construido el templo y también la casa de Salomón. Quiere decir que la reina de Seba vino a visitarlo ya que él pues tenía tiempo reinando. Y quedó sorprendida la reina. Para que se sorprenda un rey, pues es muy difícil, porque un rey generalmente tiene todas las comodidades, tiene riqueza, tiene servidumbre, tiene en abundancia bienes. Pero la reina de Seba quedó impresionada por toda aquella riqueza, la servidumbre, la despensa que ya veíamos que tenía Salomón, todo eso lo sorprende, y aparte le hace preguntas la reina al rey, y el rey todo le responde. Dice que eran preguntas difíciles. Sin en cambio, el rey todo se lo respondió. Versículo 5. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no lo creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto. Fíjense cómo la reina lo dice, bueno, yo había escuchado, pero ahorita ya lo estoy viendo, estoy siendo testigo de esa sabiduría y de las cosas que tienes. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú sobrepujas la fama que yo había oído. Bienaventurados, dice la reina de Seba, tus hombres, y dichosos estos tus siervos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Fíjense cómo al reconocer y ver la sabiduría de Salomón, la reina de Seba no solamente habla bien de Salomón, no solamente habla bien de los siervos, diciendo, son benditos los que oyen tu sabiduría, sino también bendice a Dios. Y dice así, Jehová tu Dios sea bendito. Reconoce que Salomón tenía un Dios. Y la reina de Seba bendice al rey, bendice a los
a los siervos y bendice al Dios de Salomón. El cual se ha engrandecido en ti para ponerte sobre tu trono por rey de Jehová, por cuanto tu Dios amó a Israel. Fíjense esta expresión, que Salomón fue puesto por Jehová, dice aquí, por rey de Jehová. O sea, fue puesto por Jehová, ¿sí? Y eso demostraba un amor hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Claro, si un pueblo tiene un rey sabio, pues es un rey que va a impartir justicia, es un rey que va a hacer las cosas rectamente, y eso era una bendición para el pueblo. Si alguien, hermanos, tiene como líder o como rey, un pueblo tiene como rey a alguien que es ignorante, soberbio, malicioso, pues le va a ir muy mal a ese pueblo. Pero cuando Dios pone sobre un pueblo a un rey que es sabio, que es prudente, que es dócil, pues entonces, hermanos, ese pueblo es bendecido. Muy bien, bueno, ¿y de qué me sirve esta historia que está en el libro de Crónicas? Y decíamos, vamos a leer solamente unos versos de Primera de Reyes 10, en donde también está esta historia. Dice el versículo 13 del capítulo 10, Primera de Reyes 10, 13. Y el rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que quiso. O sea, cualquier cosa que ella le pidió, el rey Salomón se la concedió. Además de lo que Salomón le dio como de mano del rey Salomón. Es decir, no solamente lo que me pidió, sino si yo tengo deseo como rey de darle algo, Salomón se lo dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. ¿Cómo regresaría la reina? Enriquecida y contenta, porque sus dudas, sus preguntas se le resolvieron. Y qué bonito es cuando encontramos una persona, un ser que responde nuestras dudas, que responde nuestras inquietudes, que cuando nosotros tenemos algún conflicto y no sabemos qué hacer, cómo actuar, hay alguien que sí sabe. Todo esto encontró la reina de Seba en Salomón, aparte de que el rey Salomón dice que le dio todo lo que ella quiso. Versículo 9. Vamos a ver cómo en este pasaje también se menciona cómo la reina bendijo al Dios de Salomón, y dice aquí, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho. Entonces la reina dijo, es un privilegio estar aquí y ver cómo están tus siervos escuchando tu sabiduría y cómo están ellos vestidos. Pues bien, ¿para qué estamos meditando sobre esta historia que parece pues solamente eso, una historia de dos reyes, un rey que era muy sabio, una reina que venía desde muy lejos a ver si la riqueza que se contaba de Salomón era verdad? Bueno, pues alguien pudiera decir, pues está muy entretenida la historia, muy bonita, se fue ya contenta, se fue sorprendida, es una historia que termina con un final feliz, no es un drama, ¿verdad? Tampoco es algo que sea como para risa o diversión, así como comedia, no, es así, es una narración que tiene un bonito feliz, un bonito feliz, un final feliz. Bueno, pues, ¿para qué estamos viéndolo? ¿O para qué Dios la puso en la Escritura? Dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, de esta manera.
porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. O sea, esas cosas que se escribieron con anterioridad fueron escritas. La razón no es ni para que te diviertas y digas, pues es que estoy medio aburrido, voy a leer una historia de la Biblia. No, no es así. Es porque hay una enseñanza. Dice, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, en esas historias hay una enseñanza. ¿Cómo es que hay una enseñanza en una historia? Bueno, dice en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 11. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas, ¿qué dice? Puse semejanzas. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar semejanzas. Vamos a encontrar formas de hablar de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 1, por eso muchos se desilusionan de la Biblia y dicen, no, yo no entiendo la Biblia. Primero habla de una cosa, luego habla de otra, y pues sí, están muy bonitas sus historias, pero nada más. Pero la Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de fantasía, es un libro de enseñanzas. Pero esas enseñanzas están ocultas. ¿Por qué están ocultas? Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, Dios tiene maneras de hablar en la Biblia. Cuando no conocemos esas maneras de hablar de Dios, simplemente no entendemos la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, utiliza lo que se llama figuras retóricas. ¿Y qué es la retórica? La retórica es el arte del bien decir, del bien hablar, y es, pues se puede decir que es una disciplina que estudia cómo alguien por medio de la palabra, por medio de construir, por medio de hacer un discurso, puede persuadir a alguien o puede hacer que esa palabra deleite, y no solamente deleite, sino que transmita en una forma más alegre, con más impacto, un mensaje. Y cualquiera dirá, ¿y esto cómo se hace? Bueno, por ejemplo, hay formas hay figuras retóricas en la Biblia que se utilizan, como por ejemplo vamos a encontrar historias en donde un ser inanimado, los árboles, por ejemplo, hablan. Hay historias en la Biblia de que los árboles hablan, o hay historias en la Biblia, pero que representan otra cosa. Estas formas de hablar en la Biblia, pues ahora tienen otros nombres, en la actualidad los conocemos con otros nombres. Por ejemplo, cuando un animalito o un objeto o un concepto es personalizado o se personaliza, se le conoce como prosopopeya. En la Biblia también hay lo que se conoce como analepsis. ¿Qué es analepsis? Pues estar haciendo una narración y de repente hablar del pasado. O también lo que se llama la prolepsis, estar hablando en una narración y de repente hablar del futuro. O también tenemos metáforas en la Biblia, que es cuando trasladamos el significado de un objeto a otro a partir de semejanzas. O tenemos la hipérbole, que es una exageración de alguna situación para darle relevancia a lo que queremos transmitir. O tenemos también en la Biblia formas de hablar de Dios que conocemos ahora como eufemismos, que es suavizar el lenguaje de una manera quizá muy amable y a veces adornada,
poderle llamar la atención a alguien o poderle decir algo que le pueda servir o aconsejar. También encontramos en la palabra de Dios parábolas que son semejanzas con una enseñanza. Encontramos también alegorías, encontramos fábulas, encontramos también antropomorfismos, en donde se menciona que Dios tiene cabeza, que Dios tiene dedos, que Dios tiene ojos, etcétera, corazón. Son formas de hablar de Dios para que el hombre entienda. Bueno, pues en esta ocasión, esta historia que estamos viendo es una forma de hablar de Dios en donde nos va a querer enseñar otra cosa. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esa forma de expresarse acerca de Salomón y de la reina Seba? Bueno, pues vamos a verlo con la misma Biblia. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo, antes de Corintios, mejor Lucas, para darnos cuenta que Cristo Jesús es el que menciona que hay una enseñanza en la historia de Salomón y la reina de Seba. Dice Lucas capítulo 11, versículo 30. Y cuando vemos que por medio de esas historias Dios nos quiere enseñar algo, es más interesante la historia, porque nos fijamos en los detalles y sabemos que esos detalles algo quieren decir y algo Dios me quiere enseñar. La Biblia no es un libro de cuentos ni fantasía para diversión del hombre o entretenimiento. No, es un libro de enseñanzas. Y dice Lucas capítulo 11, versículo 30. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. Cristo Jesús les dice a los judíos que lo escuchaban. Y dice el versículo 31, la reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. ¿A quién está haciendo referencia aquí? La reina del austro se le llama así a la reina de Seba, ¿sí? Que vivía pues al sur de la tierra de Israel. ¿Sí? La reina del sur fue a visitar a Salomón, que estaba en el norte, y dice, y fue a visitarlo por escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice Cristo Jesús, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Él se refería a su persona. Es decir, que Cristo Jesús era más que Salomón. ¿En qué era más? Bueno, una característica de Salomón era que era muy sabio, pues Cristo Jesús le superó en sabiduría. ¿Por qué? Dice Primera de Corintios. Entonces hay una enseñanza. Vamos a hablar ahora de un ser que tiene mucha sabiduría y que supera esa sabiduría de Salomón. Primera de Corintios, capítulo 1, dice el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, o sea, el Evangelio. Mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Y dice el versículo 24, empero a los llamados así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué a Cristo Jesús se le llama sabiduría de Dios? Bueno, Él cuando vino a la tierra traía sabiduría de Dios. Y no solamente Cristo Jesús la traía como un conocimiento grabado en su mente y que repetía. No, también lo expresaba, lo actuaba, de tal manera que Cristo Jesús se convertía en palabra de Dios actuando, ¿verdad? Y dice en el libro de Colosenses,
Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, hablando de Cristo, dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Quién le dio a Cristo Jesús esta sabiduría? Dios. ¿Quién se la dio a Salomón? Dios. Pero Cristo Jesús dijo, más que Salomón en este lugar. O sea, Cristo Jesús estaba mencionando que la sabiduría que traía él era una sabiduría superior a la que tuvo Salomón, porque esta sabiduría se la había dado directamente el Padre. Ahora bien, en el libro de Proverbios capítulo 8, fíjense que encontramos un concepto personificado y también vemos que a un ser se le llama por ese concepto. Otras figura retórica. Alguien puede decir que es una prosopopeya y alguien pudiera decir, no, es que eso no es una prosopopeya, puede ser una antonomasia, porque se le llama, se le pone un título a un ser y así se le describe. Vamos a leer Proverbios 8. No nos preocupemos mucho por cómo se llaman las figuras retóricas en la Biblia, sino más bien entender que existen y cuál es su función. Dice Proverbios 8, versículo 1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En los altos cabezos junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Y vemos cómo empieza a narrar cómo actúa la sabiduría. Y dice el versículo 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Y sigue narrando cómo la sabiduría está desde hace mucho. Y dice el versículo 30, con él, o sea, la sabiduría dice, con Dios, estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días. Y cualquiera pudiera decir, entonces, ¿quién es la sabiduría? La sabiduría ya vimos en el libro de 1 Corintios que es Cristo Jesús. Esa sabiduría que es Cristo Jesús dice en el versículo 20, Proverbios 8:20, por vereda de justicia guiaré, porque en medio de sendas de juicio, por el medio de sendas de juicio, para hacer heredar a mis amigos el ser. Entonces la sabiduría tiene amigos y esos amigos ella les quiere hacer heredar el ser, la existencia. Entonces en este pasaje descubrimos que la sabiduría es Cristo Jesús, a quien se le está llamando sabiduría y que estaba con el Padre formándolo todo. Entonces ahora sí entendemos por qué Cristo Jesús es llamado sabiduría de Dios, porque en él están escondidos los tesoros de conocimiento que Dios le quiso dar. Ahora bien, ¿qué hizo la reina de Seba cuando llegó a ver a Salomón? Pues le hizo preguntas, le probó esa sabiduría. Nosotros cuando venimos y conocemos acerca de Cristo Jesús, acerca de Dios, y nos acercamos a un lugar donde están ellos, dice el libro de Job, capítulo 42, vemos que así como Salomón estaba siendo figura de Cristo Jesús por su sabiduría, ahora todo aquel creyente que se acerca a conocer de Cristo y de esa sabiduría que él tiene, pues vamos a ver para qué se acerca. Dice Job 42, versículo 2. Versículo 5. Job 42, 5. De oídas te había oído. Muy parecido a lo que pasa allá con la reina de Seba, que le dice, pues yo había escuchado nada más de tu sabiduría, mas ahora mis ojos te ven. Cualquier creyente que se acerca al Evangelio, a conocer de Cristo, no lo ve con estos ojos materiales, lo ve con los ojos del entendimiento. Ahorita vamos a ver un pasaje que lo dice. Dice, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Entonces dice, de oídas te había oído. Y dice el versículo 4,
Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. ¿Qué hizo la reina de Seba? Preguntar. ¿Y qué hizo Salomón? Dice, y tú me enseñarás. Entonces, esa historia es una figura de Cristo y su iglesia, que está conformada por creyentes que se acercan a preguntar, a querer saber, y todo lo que quieran saber, Él se los va a contestar. Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se adhiere, y le será dada. Pero pida en fe. Fíjense que algo que debemos de aprender es que cuando le pedimos respuestas a Dios, tenemos que pedírselas con fe, es decir, confiando en que nos va a dar respuesta. La reina de Seba, pues también cuando hacía las preguntas, esperaba una respuesta y dice, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Y realmente, hermanos, en las palabras de Cristo Jesús, en el evangelio que Él trae, bueno, que Él trajo a la tierra y tenemos en nuestras manos, pues están respuestas a muchas cosas. El hombre siempre se pregunta, ¿de dónde vengo? ¿De dónde viene la humanidad? En la Biblia encontramos la respuesta. ¿A dónde vamos? En la Biblia encontramos la respuesta. ¿Por qué estamos aquí? En la Biblia encontramos la respuesta. ¿Cómo debo de conducirme como esposo? En la Biblia encontramos la respuesta. ¿Cómo debo ser como hijo? En la Biblia encontramos la respuesta. ¿Qué hago si cometí alguna falta delante de Dios? En la Biblia está la respuesta. Vean que todas las respuestas están aquí. Y esto es algo que Cristo transmitió, sabiduría de Dios. Y dice en el libro de 1 de Samuel, capítulo 2, cómo le pedimos a Dios esas respuestas. Dice 1 de Samuel 2, versículo 1. Es solamente voy a tocar este pasaje para hacer ver que cuando necesitamos algo, ¿cómo lo pedimos a Dios? Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensalzó sobre mis enemigos. Y cuando alguien pues hace oración a Dios, dice en el libro de igual, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 15, dice así, y Ana le respondió al sumo sacerdote que se llamaba Elí, que la había visto orar, pero orar moviendo solamente los labios, dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces, cuando uno ora a Dios, le derrama su alma, lo que siente, lo que hay en su corazón, se lo pide a Dios, se lo pregunta. Y de la misma manera, la reina de Seba venía a preguntar. Cuando nosotros venimos a un lugar de reunión, ¿a qué venimos? Pues a resolver nuestras inquietudes. Dice el Salmo capítulo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y dice, y para inquirir en su templo, es decir, para preguntar. Y dice en el Salmo 73, cuando alguien no entiende algo, en este caso está hablando de Asaf, que no entendía por qué al malo le iba bien y a él que se portaba bien no le iba tan bien, dice el Salmo 73, versículo 17, hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Entonces, cuando la reina de Seba fue y consultó a Salomón y Salomón le mostró esa sabiduría que tenía, ella entendió cosas. Así nosotros
Nosotros venimos, vemos la sabiduría que hay en las palabras que Cristo Jesús trajo y entendemos cosas. Y dice el libro de Salmo, capítulo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salud. Y me voy a saltar hasta el versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. ¿Cómo derrama uno delante de Dios su corazón? No se clava un cuchillo y se lo saca y lo echa enfrente de Dios o algo así, no. Derramar su corazón es cuando uno le expresa a Dios sus dudas, sus inquietudes, las cosas que uno desea. Y dice en el libro de Salmo, este pasaje es muy hermoso porque habla de que nuestras oraciones, me parece que es el Salmo 141, versículo 2. ¿Con qué fue la reina de Seba a visitar a Salomón? Dice que fue con aromas, ¿sí? Con perfumes. Vamos a ver este pasaje y veamos lo que esos perfumes estaban representando. Dice el versículo 1, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces estamos empezando a entender que el creyente, cuando se acerca para oír la sabiduría de Cristo, pues lo hace por medio de la oración. Y esa oración es un perfume, ¿sí? Ahora bien, dice en el libro de Primera de Pedro, nos explica con qué ojos se le ve a Cristo y su sabiduría. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Permítanme un momento. Dice, con los ojos del entendimiento. Permítanme un momento. Sí. Aquí está. Es Efesios 1. Discúlpenme, no era Pedro. Efesios 1, versículo 18. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces a Dios, a Cristo Jesús, no se le ve con estos ojos. Estos ojos no pueden ver a Dios. Se le ve con los ojos del entendimiento. La reina de Seba fue y vio la sabiduría de Salomón. Así como el creyente ve la sabiduría de Cristo, pero con los ojos del entendimiento. Y dice que se quedó admirada la reina de Seba por la vestimenta que tenían aquellos que servían a Salomón. Dice en el libro de Gálatas, vamos a ver esos vestidos preciosos que llevan los que sirven a Cristo Jesús. Dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis vestidos. Esos vestidos que se adquieren cuando se bautiza a alguien y que son unas vestiduras blancas preciosas porque no tienen, no hay mancha en ellas, dice el libro de Apocalipsis. Vamos a explicar estas
estos vestidos, dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Dice, voy a leer el versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, bueno, a futuro, pero, dice el versículo 4, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas que están aquí, en el libro de Apocalipsis dice que son las justificaciones, ¿sí? Quiere decir que una persona que en el bautismo se ha justificado delante de Dios, siéndole perdonados sus pecados, adquiere unas vestiduras blancas. Y la reina de Seba dice, se quedó admirada de las vestiduras que tenían los siervos de Salomón. Bueno, pues ahora los siervos, los que sirven a Cristo Jesús, los que han decidido que Él sea su Señor, tienen unas vestiduras especiales. Y la comida, dice que la reina de Seba se quedó sorprendida de la despensa que tenía Salomón, de cómo se servía la comida en esas mesas. Ahora sabemos que el pan que se imparte por parte de Cristo Jesús, dice en el libro de Mateo, capítulo 4, vamos a ver cuál es ese pan que se da en las mesas de los que sirven a Cristo Jesús. Dice Mateo 4, versículo 4. Mas él respondiendo, Cristo Jesús le está diciendo aquí a Satanás, dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es un pan que se sirve en las mesas. Y dice la reina de Seba, bienaventurados aquellos que tienen oportunidad de escuchar la sabiduría de Salomón. Bueno, pues nosotros somos también bienaventurados porque escuchamos la sabiduría de Cristo. Y dice en el libro de Corintios, fíjense cómo esa historia tan bonita se vuelve algo que lleva una enseñanza. Entonces, la reina de Seba es una representación de nosotros cuando venimos de muchos lados y venimos preguntando cosas y encontramos respuestas en la Biblia. Y dice 1 Corintios 2, versículo 6, pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría ¿de qué? De Dios. Y nosotros somos esos que venimos de lejanas tierras, porque dice Isaías capítulo 13, ya vamos a ir concluyendo. Isaías capítulo 13, hay muchos detalles que se pueden ver en esa historia, pero acuérdense que estos temas dijimos que teníamos que ir avanzando y el día de hoy estamos viendo cómo Dios utiliza en su palabra formas de hablar y de enseñar. Entonces la Biblia, vuelvo a repetir, es un libro de enseñanzas, de consejos. Y dice Isaías 13, versículo 5, vienen de lejana tierra y de lo postrero de los cielos Jehová y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra. Aquí está hablando de pueblos extranjeros a Israel que iban a venir contra ella, y dice, vendrán de lejanas tierras, refiriéndose a tierras extranjeras de Israel. Pero ahora vamos a ver este término de los de lejos en algunos que se convierten al Evangelio. Vamos a ver en este pasaje, solamente lo cité para el concepto de lejano, y vamos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 6, versículo 13, hablando de Cristo Jesús, dice, Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz
será entre ambos a 2. Versículo 15. Y los que están lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová. Entonces, vean cómo la iglesia está constituida ahora no solamente por judíos que creyeron a Cristo Jesús, porque los discípulos pues eran judíos que creyeron a Cristo Jesús, los 144,000 igual. No, ahora la iglesia que sirve y que tiene como Señor a Cristo, tiene, dice aquí, miembros que vienen de lejos, es decir, nosotros que éramos gentiles, que no éramos parte de ese pueblo, ahora somos integrados en esa servidumbre. Y si nos juntamos con los sabios, que es Dios y Cristo Jesús, pues nos vamos a hacer sabios. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Y ahora entendemos algo muy importante. Dice que Salomón le dio a la reina de Seba todo lo que quiso. Cristo Jesús ahora a su iglesia le da todo lo que quiere. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Juan 14, versículo 13. Y todo, no dice una partecita, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Y qué bonito es esta parte de poder escuchar la sabiduría de alguien sabio. ¿Quién es el sabio? El principal es Dios, que le dio esa sabiduría a Cristo y que es llamado Cristo Jesús sabiduría de Dios. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de oír esa sabiduría, de estar como siervos en la casa que Cristo Jesús está edificando al Padre, que es su iglesia. Entonces era una forma de hablar, esa historia de Salomón y Seba, una forma de hablar que Dios, por medio de esa historia, hay enseñanzas que quería transmitirle al que ahora cree en la sabiduría de Dios. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el tema, la grabación. Espero que les sea de utilidad a todos aquellos que escuchen este tema. Y si hay, hermanos, alguna cosa que no se entienda, poco a poco